Bienvenidos a las presentaciones en línea de la clase de cómputo en los diferentes temas publicados en el portal académico de Zamorano. Este día damos la cordial bienvenida a esta presentación titulada Seguridad en la red. Esta presentación es una presentación donde estamos finalizando este proceso de actividades en línea que hemos tenido. Continuaremos con otras actividades, pero vamos a hablar de este tema que tiene que ver específicamente con la seguridad en la red. La seguridad en la red, quizás el tema cuando ustedes lo escuchan, se pueden imaginar, es solamente cuando yo estoy conectado a una red. Pero vamos a hablar de muchos puntos muy importantes y muy básicos que alguien que maneja un sistema de cómputo debe de conocer. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta presentación que vamos a tener este día en el tema de seguridad en la red. Hemos estado hablando sobre algunos temas muy interesantes que tienen que ver, pero este tema nos va a tomar un poquito más de tiempo debido a que este es uno de los temas quizás más básicos en el conocimiento de la seguridad en la red. Y es algo que debemos de hacerlo constantemente, estar muy informados sobre lo que está sucediendo en el momento de nosotros utilizar nuestra computadora. Y lo he querido figurar también, como está el gato ahí siguiendo al pajarito, es un trabajo constante. Quizás nosotros nos volvemos como ese pajarito que no dejamos de correr porque por detrás tenemos virus, ataques y cosas que dañan a nuestra computadora, y que si nos dormimos pues será muy trágico para el uso de nuestra computadora. Por eso es muy importante conocer cada uno de estos aspectos que tienen que ver con la seguridad en la red. Hemos y veremos algunos trabajos de investigación respecto a este tema para que ustedes puedan desarrollar más su conocimiento en cada una de estas presentaciones. Estos son los manuales en línea proporcionados por el Departamento de Tecnologías de Información de Zamorano, con el fin de que ustedes puedan utilizar los medios de conectividad a través del portal académico. Iniciamos con el tema de este día. En este ejercicio se pretende aprender qué es un virus informático, un gusano o troyano, cómo podemos buscar programas o antivirus en la red para poder usarlos como mecanismos de defensa, que esto más que todo tiene que ver con el área técnica, cómo podemos defendernos de los ataques de las redes o de la red o programas o mails o correos electrónicos o documentos con virus. ¿Cómo podemos defendernos de las páginas, en este caso malignas o páginas que causan daño, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer eso? ¿Cómo podemos prevenir problemas en los chats? ¿Cómo conocer qué son los piratas informáticos o hackers? Y todo aquello que tiene que ver con el objetivo de evitar que los virus y los piratas ataquen a nuestra computadora. Vamos a comenzar definiendo qué es un virus informático. Muchas veces nosotros tenemos la mala percepción
de que un virus informático es algo como catastrófico, algo calavérico, algo que puede quemar nuestro aparato o algo por el estilo. Puede llegar a esos niveles debido a la forma en cómo se desarrolla o cómo nosotros permitamos, pero no es algo que físicamente toma algún disco duro y le hace algún tipo de daño hasta que nosotros permitamos alguna situación. Entonces, en realidad, ¿qué es un virus informático? Los ordenadores pueden verse afectados por virus informáticos, los cuales alteran los programas que tiene una computadora. Y ese es un punto muy importante, que estamos hablando sobre los programas que alteran o cosas que alteran el uso de nuestra computadora y no permiten el correcto funcionamiento. O sea que un virus no tiene que ser algo solamente que ha creado una persona con el fin de destruir algo, sino una simple programación. Y ya vamos a entender cómo es este punto, provocando, como está en nuestra presentación, muchos casos o daños inclusive hasta irreparables o perder algún tipo de información en nuestra computadora. Pero los virus informáticos son programas del ordenador o de la computadora con la cualidad de autorreplicarse. ¿Qué queremos decir con autorreplicarse? O sea, una vez puestos en la computadora, son capaces de mantenerse ocultos hasta el momento que comienzan a actuar. Estos son los conocidos como virus troyanos o bombas lógicas o archivos que van colocándose en nuestra computadora y que llegan a causar un daño, ya sea en nuestros archivos o en algún dispositivo que nosotros tenemos conectado. Esa es la definición general de lo que es un virus, un programa informático que daña a nuestra computadora. Pero quiero que tengan muy en cuenta lo que dije al inicio de esta parte, que también los ordenadores pueden verse afectados por virus informáticos, los cuales alteran los programas que contiene nuestra computadora y no permiten un correcto funcionamiento. Y ya vamos a ver por qué es que hay que ponerle mucho ojo a esta situación. Bueno, ya definimos qué es un virus, pero es importante también conocer qué tipos de virus existen. Existen los virus de arranque. ¿Cuáles son los virus de arranque? Virus que son colocados en el inicio de nuestra computadora y que nosotros podemos detectarlos inmediatamente que nosotros encendemos la computadora. Cuando nosotros escuchemos algún sonido que no es normal en la computadora, y digo no es normal porque ustedes se van acostumbrando al inicio de su computadora. Normalmente uno la enciende, escucha quizás la ventiladora del procesador y hace algún tipo de sonido al inicio. Cuando nosotros empecemos a escuchar sonidos que no van de acorde a lo que normalmente hemos escuchado, eso quiere decir que pueden ser dos cosas. Puede ser un virus de arranque, ¿verdad?, que está colocado en nuestra computadora, o puede ser también algún tipo de daño que tiene el sistema hardware. Entonces es muy importante conocer sobre los virus de arranque. Los virus de arranque, como les decía, podemos identificarlos inmediatamente que la computadora se enciende. Ahora, ¿cuáles son los virus de archivos o de ficheros? Estos son virus que son instalados en un archivo o vienen en algún USB o algún otro dispositivo que nosotros conectamos en la computadora. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Virus de multipartes o multipartitas, o sea, que se van ubicando poco a poco en nuestra computadora y llegan a causar un daño
irreversible cada vez que se van multiplicando. Virus de tipo macro, ¿verdad? Que pueden ser captados por medio de archivos que vienen con macros agregadas. Cuando decimos macros, nos referimos a cosas adjuntas que vienen en los archivos y que no nos damos cuenta que son programas o archivos que pueden causar daño a nuestra computadora. Virus de tipo troyano que se han vuelto muy famosos en los últimos 6-7 años. Igual los virus de tipo gusano o tipo worm, que es el tipo gusano. Gusano se conoce porque una vez instalado en la computadora se va multiplicando, multiplicando y multiplicando. Los virus de tipo Mirk, ¿verdad? Que son virus que llegan a través de correos electrónicos, o las bombas de tiempo lógicas que son puestas para que sean activadas en una determinada fecha, como la muy famosa carta del amor que causó varios estragos en muchas computadoras. Vamos a hablar respecto de algunas de esas cuando veamos aquí el detalle. Ahora podemos ver aquí un pequeño historial de lo que han sido los virus y cómo podemos ver su evolución que han tenido desde el tiempo que han empezado a multiplicarse o a hacer de más uso común las redes. El 8 de enero del 2003, alguien crea un virus que se propaga vía correo electrónico y causa daños porque formatea el disco duro. Quizás en ese momento no había mucha protección a nivel de antivirus, pero en las siguientes fechas podemos ver que muchos de esos virus inclusive hasta eliminaban el antivirus y podían propagarse a través de la computadora. Los virus de tipo troyano liberaban archivos que poco a poco iban causando daño en la computadora, y todo empieza normalmente desde un envío masivo de correos electrónicos a través de nuestras direcciones. Vamos a hablar un poco más en detalle de eso para que ustedes puedan entender la relevancia que tendría un correo electrónico y cómo podríamos ser infectados a través de la red, que cuando decimos red no precisamente tiene que ser solo por internet, sino hablando específicamente del correo electrónico también, pero que es un medio de comunicación y que ya vamos a ver cuáles son lo que nosotros debemos de hacer para evitar ese tipo de ataques. ¿Cómo se infecta o cómo el virus infecta el ordenador? Hasta que el uso del Internet se hizo frecuente para los usuarios, la manera más habitual de sufrir una infección por el virus era por disquete o dispositivos que conectábamos a nuestra computadora. Pero actualmente, dado al constante aumento de las conexiones a Internet, la infección más habitual se produce mediante el correo electrónico. Y ya se han comentado anteriores los tipos de virus más frecuentes, que es lo que les mencionaba, y los virus que se propagan a través de los correos electrónicos y otros recursos en la red. Los virus normalmente siguen unas estrategias de infección que son las siguientes que vamos a hablar. El virus puede ir añadido al final de un fichero ejecutable. ¿Qué quiere decir un fichero ejecutable?
Un fichero ejecutable es cuando nosotros encontramos un archivo en algún correo electrónico que sea de .exe, de modo que modifica la estructura de arranque del programa infectado, y cuando dicho programa se arranca, el control pasa al virus, pero el programa se ejecuta a nuestra vista normalmente. Esto dificulta que lo identifiquemos, pero podemos percatarnos de su presencia al comprobar que el tamaño del programa es mayor a lo que le corresponde. Porque se está contando también lo que ocupa el virus. O sea, ¿qué me refiero con esto? Que nosotros debemos de conocer hasta el espacio que están ocupando nuestros programas actualmente en nuestra computadora para saber si tenemos algún tipo de infección de virus en nuestra computadora. Debemos de tener bien identificado cuánto es nuestro tamaño de documentos que manejamos en la computadora para así tener un mejor detalle y poder evitar cualquier tipo de infección que haya a nuestra computadora. El método de infección menos sofisticado es el de sustitución. Y este me gustaría explicarlo con un ejemplo muy típico que pasó no solamente aquí en Zamorano, sino un ejemplo que pasó a nivel mundial. Cuando nosotros empezamos a conocer el virus de tipo sustitución, fue a través de un virus que fue muy interesante la forma en cómo se ejecutaba aún por el mismo usuario. Hace muchos años se mandó una información por medio de correo electrónico diciendo que las personas que tuvieran en su computadora y que buscaran una figura y dieron el nombre de esa figura, quienes tuvieran esa figura instalada en su computadora estaba infectada de virus. Eso fue un correo masivo que estuvieron enviando y estuvieron diciendo por mucho tiempo que quienes tuvieran eso, que lo eliminaran porque les iba a causar un daño a su computadora. En el momento que nosotros lo recibimos en el área de informática, en el área de tecnología de información, empezamos a investigar. Pero para protegernos empezamos a removerlo de unas computadoras. Cuando empezamos a investigar, al día siguiente Microsoft envió un comunicado diciendo que quienes estaban removiendo ese archivo simplemente le estaban quitando la opción a la computadora para grabar archivos de nombres largos. O sea, era un programa que Microsoft, o que en este caso la compañía, le había puesto a la computadora, pero no era un virus. El simple hecho de que todo el mundo empezó a regar la bulla y estábamos en un tiempo donde no existían muchos virus, sino que la gente se dejaba guiar por los comunicados. Entonces nos dimos cuenta que no era un virus. Por eso ustedes deben de tener mucho cuidado, porque hoy en día estamos muy bien protegidos a nivel de antivirus. Es muy poco probable que podamos tener algún tipo de infección de virus, porque los niveles de seguridad que tenemos a nivel de antivirus, sobre todo aquí en nuestra institución, son muy buenos y hay menos probabilidad de poder ser infectados. Normalmente las probabilidades se dan por este tipo de cosas que suceden por medio de la sustitución. Ahora, ¿cómo detectamos de que hay un virus en nuestra computadora? En primer lugar, me gustaría hablar sobre que los programas comienzan a ocupar más espacio de lo habitual, por lo que les decía en la presentación anterior.
es muy importante que ustedes conozcan cuánto tienen de espacio en su computadora. Aparecen y desaparecen archivos, no es correcto. Cambia el tamaño de un programa o de un objeto. Aparecen mensajes u objetos extraños en la pantalla, que esto ya se da cuando hay una infección muy fuerte. El disco duro empieza a trabajar más de lo necesario, y esto es muy interesante analizarlo, porque empezamos a ver que el disco duro empieza a trabajar más de lo normal. ¿Qué quiere decir trabajar más de lo normal? O sea, por ejemplo, si ustedes están viendo esta presentación o están investigando en internet, si ustedes no están dando clic sobre algo o no están haciendo algo que está exigiéndole al procesador tener un funcionamiento constante, o están trabajando en un documento en Word o otra opción, el disco duro no debe de estar marcando de que está funcionando, a menos de que esté haciendo algo, y eso puede ser de que tenga algún virus o que ustedes están corriendo alguna otra aplicación. Entonces hay que estar pendiente. ¿Cómo podemos darnos cuenta también de que el disco duro trabaja más de lo necesario? Podemos darnos cuenta también porque todo el tiempo la ventiladora del procesador de la computadora está funcionando constantemente. Y eso quiere decir que el procesamiento está en un funcionamiento bien alto y le está exigiendo más, cuando quizás nosotros no estamos usando muchas herramientas en ese momento. Los objetos que se encuentran en la pantalla aparecen ligeramente distorsionados, y no debido a una cuestión de la configuración de la pantalla, sino debido a algún tipo de distorsión que no es normal. La cantidad de espacio del disco duro libre se disminuye sin ningún tipo de explicación. O sea, si teníamos 100 gigas o 150 gigas y de un momento a otro solamente tenemos 1 giga o 300 megas, puede significar algo. Se modifican sin razón aparentemente el nombre y la fecha de los ficheros. Inclusive hasta no se puede acceder al disco duro, nos da algún tipo de error, o no podemos acceder a las memorias, ¿verdad? Cuando las conectamos. Tenemos dificultad para arrancar la computadora, o inclusive no puede iniciar, se bloquea el teclado, la computadora no reconoce, bueno, en este caso no serían disqueteras, sino no reconoce los USB. Se borran los archivos inexplicablemente que hemos grabado, o aparecen nuevas macros, como decíamos, los tipos de macro en documentos de Word, y se desactivan, o pide password que no hemos configurado para el usuario. Entonces, estos son algunos puntos de cómo podemos detectar de que hay un virus en nuestra computadora. Ahora, aquí vamos a ver lo más importante. Ya hemos hablado sobre cómo podemos saber de que está infectada, pero ¿qué podemos hacer? Que esto es lo más importante en esta presentación. En primer lugar, debemos de tener mucho cuidado. Cuando hablo de proteger los discos contra la escritura, sobre todo todos los del sistema, me refiero que ustedes tengan mucho control en cuando están compartiendo información o colocando memorias u otros dispositivos en su computadora que ustedes no están seguros de que están protegidos contra lectura o contra escritura, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado en sus documentos, en lo que están grabando y de dónde lo están trayendo. Debe de seleccionar el disco duro como arranque por defecto, que esta es una cuestión que no necesariamente ustedes tienen que hacerla, porque el departamento técnico se encarga de todas estas, pero en algún momento que ustedes necesiten el conocimiento, el disco duro debe de ser el arranque, ¿verdad? No arrancar quizás desde el BIOS o desde
algún sector de arranque como algún CD-ROM. Realizar una búsqueda de virus en el equipo periódicamente, y esto es muy importante que ustedes lo hagan. ¿Cómo pueden realizar una búsqueda de virus en el equipo periódicamente? Ustedes pueden utilizar el programa de antivirus que nosotros tenemos instalado en sus computadoras, y pueden realizar una búsqueda de virus en la computadora, que es muy recomendable. Deben de realizar periódicamente copias de seguridad de sus archivos más importantes, ya sea en algún USB o en algún espacio que ustedes tengan online, o en algún CD o algún DVD. Deben de estar alerta ante acciones sospechosas de posibles virus, y esto es muy importante. Yo les he proporcionado en la clase de cómputo, en el laboratorio, páginas donde está saliendo información actualizada sobre posibles virus que puedan atacar nuestra computadora. También debemos de analizar el contenido de los archivos comprimidos, los archivos como archivos de WinRAR o WinZip, antes de descargarlos a nuestra computadora. Simplemente, ¿cómo podemos revisar estos archivos antes de descargarlos? Simplemente sobre el archivo que está en nuestra computadora, dar botón derecho sobre este archivo y decirle escanear con el antivirus que nosotros tenemos en nuestra computadora. Luego también debemos de retirar, hablo de los disquetes o disqueteras, me refiero a los USBs u otros dispositivos, al apagar o reiniciar la computadora. Y este punto es muy importante, utilizar siempre un software legal. ¿Qué quiere decir un software legal? Que nosotros tengamos en nuestra computadora un software que nosotros sabemos que tenemos la licencia de ese programa que estamos utilizando en la computadora. No utilizar programas que no tenemos licencia para poder instalarlo en la computadora, porque esos programas lo que hacen al final de cuentas es traernos virus. Ver también todos los ficheros que entran en el ordenador, porque pueden entrar virus a través de archivos ocultos, y para darnos cuenta de ello tenemos que tener activada la opción de mostrar todos los ficheros, ¿verdad? Que no es necesaria activarla si nosotros tenemos actualizado la parte del antivirus. Otro punto muy importante que no está puesto en uno de estos, pero es muy importante de cómo nosotros podemos evitar infectarnos de virus informáticos, es también de que cuando ustedes descargan programas, ya sea programas como navegadores como Google Chrome u otros programas como Messenger u otros programas que ustedes instalan en su computadora, hay que tener mucho cuidado en que no se instalen en nuestra computadora barras. Cuando me refiero a barras, es todas esas barras que son de Yahoo, de Google, de varias compañías que empiezan a ocupar espacio en nuestro Internet Explorer, y eso al final de cuentas lo que crea es una lentitud en la computadora y a la vez trae virus. Otra cosa muy importante y otro punto muy importante es que no crean todo lo que dicen los correos electrónicos ni todo lo que dice Internet. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner ejemplos muy claros. Muchas veces nosotros recibimos presentaciones en PowerPoint a través del correo electrónico que nos dice: si tú mandas este correo electrónico, esta persona va a ser beneficiada porque AOL o cualquier otra compañía le va a dar tantos centavos de dólar porque tú lo mandes a todos tus contactos
de correo electrónico. En el 98% de esos correos hay hackers o piratas detrás de ellos queriendo guardar la mayor cantidad de direcciones de correos electrónicos para luego ellos proceder con todas esas direcciones de correos electrónicos, enviar virus que afectan a nuestra computadora. Entonces, no hay que creer todo lo que nos mandan a través de los correos electrónicos. Quizás por querer ser buena gente, nosotros empezamos a enviarle a todos nuestros contactos y lo que quizás le estamos enviando es un virus, o le estamos enviando, estamos haciendo públicas nuestras direcciones. Hemos sido también infectados por medio del Messenger. A través del Messenger a veces hay opciones que dicen desea ver mis fotografías, y a veces lo escriben hasta en inglés, y personas que ni siquiera hablan inglés nos están escribiendo en inglés que si queremos ver las fotografías, y nos aparece un archivo zip, y como pensamos que es nuestro amigo, abrimos el archivo zip y al final de cuentas lo que sucede es que venía un virus que está siendo propagado a través del Messenger. Otra cosa muy común ahora también es a través del Facebook, que recibimos videos o presentaciones o archivos que nos dicen si quieres ver esto, acéptalo, y lo que al final de cuentas está trayendo son virus. Existen muchos medios, así que debemos de estarnos informando constantemente de cómo podemos evitar los virus informáticos y tener mucho cuidado en lo que estamos dando a aceptar. No solamente hay que dar aceptar a todo, sino que hay que leer qué es lo que estamos instalando en nuestra computadora para así poder tener un mejor funcionamiento de la computadora y no tener problemas, en este caso, de virus que nos infectan el ordenador. Ahora vamos a hablar sobre los puntos muy importantes que tienen que ver con la eliminación de los virus informáticos. Un punto muy importante son los antivirus. El antivirus que nosotros tenemos instalado como institución está 100% comprobado de que funciona y nos está protegiendo. De eso no debemos de tener dudas. Actualmente tenemos una actualización constantemente y el antivirus que hay en la institución funciona perfectamente. No siempre suele suceder esto cuando otras personas quieren vender un antivirus. Y déjenme explicarles esto, cómo es que funciona. A veces hay antivirus que podemos descargarlos de internet y que andábamos visitando alguna página y por alguna razón salió un antivirus que se llama Panda, McAfee, qué sé yo, cualquier antivirus que están promocionando, Norton, cualquier otro. Como nosotros tenemos un determinado antivirus, entonces nos hace la pregunta, ¿desea instalar este antivirus? Y si por algún error ustedes lo instalaron, y le dice, o inclusive hay antivirus que pueden revisar su computadora desde en línea, online, y les dice, le hemos detectado más de 100 virus en su computadora. Y ustedes se hacen la pregunta, pero ¿cómo es posible de que mi computadora tenga virus si supuestamente está actualizada? Normalmente las compañías lo hacen porque quieren vender su antivirus. Y lógicamente no le van a decir, sí, mire, su antivirus está perfecto sin ningún problema. Lo primero que le van a decir es, su antivirus no funciona. Pero no debemos de creer eso si nosotros tenemos actualizado el antivirus. Entonces es muy importante que siempre se aseguren que en su computadora ustedes tienen instalado un antivirus. Luego, lo segundo es qué tanto está actualizada su computadora con los parches de Microsoft. Y este es un punto muy importante.
las actualizaciones de los parches de Microsoft deben de estarse haciendo periódicamente. ¿Cómo se pueden hacer las actualizaciones de parches de Microsoft? Es muy sencillo. En el botón de inicio y en todos los programas aparece un botón o una dirección que dice Windows Update, y ahí me aparecen las actualizaciones de los programas de Microsoft. Ustedes pueden actualizarlo, simplemente eso se conecta a la red de Microsoft, no va a hacer ningún daño en su computadora, simplemente se actualizan parches. ¿Qué son los parches? Los parches son como por ejemplo actualizaciones para el Windows 7, actualizaciones para el Office 2010, actualizaciones para todos los programas, el Internet Explorer, todas las actualizaciones que tienen que ver con nuestra computadora. Eso es bueno estarlo actualizando para que su computadora se mantenga protegida de algún tipo de ataque o de alguna debilidad que pueda tener el programa de Microsoft en su computadora. Herramientas para remover, normalmente esto lo utiliza ya cuando han llegado a un nivel de infección de virus que ya ustedes no pueden hacerlo como usuarios, sino que ya en este caso ya tendríamos que depender del departamento técnico del área de tecnología de información. Y las actualizaciones, que cuando me refiero a las actualizaciones, me refiero a actualizaciones del antivirus o actualizaciones de los parches. Una vez que nosotros tenemos el antivirus bien instalado, diariamente, inclusive hasta durante el día, van a estar apareciendo ventanas que nos dicen que nuestro antivirus está actualizado. Debe de estar en un color que no sea de alerta como amarillo o rojo, ¿verdad? Y una vez que nosotros estamos actualizados a nivel de antivirus, nosotros podemos analizar periódicamente la computadora. ¿Cómo podemos analizar la computadora o el disco duro de nuestra computadora? Es simplemente irse al botón de inicio o irse a My Computer o mi computadora o mi PC, irse al disco duro, darle botón derecho y ahí nos muestra la opción que dice revisar por virus o clean file o revisar el disco duro por algún tipo de virus. Ahí ustedes encontrarán la opción que cualquier antivirus nos permite revisar el disco duro. Este procedimiento puede que tarde unos minutos, ¿verdad? Dependiendo la cantidad de archivos que tengan en su computadora, pero será muy útil para que ustedes puedan revisar periódicamente su computadora y que ustedes tengan su equipo actualizado, y eso les va a permitir tener un mejor desempeño en su carrera aquí en Zamorano. No es algo que deben de estar constantemente, pero sí son puntos muy importantes que ustedes deben de conocerlo, por lo menos, y estar haciendo este tipo de análisis, ya sea semanalmente o cada 2 semanas, hacer una revisión de su computadora y evitar cualquier tipo de ataque de virus que puedan dañar su computadora. Y cuando me refiero a otros, también es muy importante estarse informando sobre las tecnologías a través del portal académico. Siempre estamos actualizando información para que ustedes no tengan problema y su computadora tenga un buen funcionamiento, para que ustedes siempre puedan desarrollar su parte académica y poder tener mejores proyectos y entregar mejores proyectos en sus clases que actualmente están cursando y las que cursarán en un futuro. Así que esto fue la presentación de seguridad en la red. Cualquier consulta, ustedes saben que estoy a su disposición a través del correo electrónico de Zamorano. Cualquier duda que ustedes tengan, me la pueden hacer.
no solamente en este laboratorio, sino en cualquier momento. Ustedes pueden utilizar el correo electrónico o a través del portal académico para hacer algún tipo de consulta que ustedes tengan sobre la seguridad en la red. Son recomendaciones muy importantes que deben de tenerlas en cuenta y que hemos puesto los puntos más importantes en esta presentación resumida para dárselos a ustedes y que tengan un mejor funcionamiento en su computadora. Un gusto saludarles. Muy buen día.